La gestión de la cadena de suministro se ha convertido en un objetivo prioritario para las empresas. Una de las razones es la globalización, que ha incrementado considerablemente el nivel de competencia entre los negocios, obligándoles a una mejora continua que les permita competir con eficiencia. Iniciamos Radio Logística. Hoy tenemos un programa muy interesante. Hablaremos sobre la ingeniería e implementación de una logística eficiente en la cadena de suministro. Iniciamos entonces dándole la bienvenida en estos micrófonos de Radio 620, la estación que llegó para quedarse, a Jorge Rivas. Jorge es director general de Mieva Consulting. Muchas gracias por acompañarnos, Jorge, aquí en Radio Logística. Muchas gracias, David. Buenos días a toda la audiencia. También nos acompaña, él no va a estar en los micrófonos, pero le damos un saludo, Israel Ramírez, que también colabora con Jorge en Mieva. Un saludo también, Israel. Platícanos un poquito, ¿quién es Jorge Rivas, el profesional, Jorge, para que el auditorio te conozca más? Mira, ya por el acento ya se habrán dado cuenta, soy argentino, pero estoy aquí en México desde hace ya más de 15 años. Estoy en la radio. Soy de profesión ingeniero nuclear, algo totalmente alejado de la logística, pero que en definitiva me llegó por estos caminos. Y pertenezco a Mieva Consulting desde el año 97 en la oficina de Buenos Aires y desde el 2002 aquí en México, siempre soportando el crecimiento de la oficina que se abrió en el año 2000. Jorge, por favor, platícanos, ¿qué es Mieva Consulting México? ¿Qué hacen? Buen día, Gaby, perdón, te saludé antes. Mieva Consulting, aquí en México, somos consultores e ingenieros especializados en cadena de suministro. Es una consultoría, si quieres, boutique, de nicho, específicamente con expertos en cadena de suministro, en toda su extensión, tanto a nivel estratégico, de definición de procesos y estrategias de cadena de suministro, nuestra parte de consultoría, pero también todo el diseño e implementación y el soporte en asegurar que nuevas instalaciones, equipamientos, estas metodologías estratégicas se lleven a la práctica a través de nuestros conocimientos en ingeniería, ¿no? Es una firma global. Sí, Mieva Consulting es un grupo a nivel global con sede en Frankfurt, el holding, del cual yo soy socio, y ese holding tiene oficinas que le pertenecen en 20 países diferentes, con unas 25 oficinas en todo el mundo, cubriendo principalmente Europa, Latinoamérica, y ahora creciendo muy fuerte en Norteamérica, Canadá y Estados Unidos y Asia. Hemos tenido de todas las profesiones que se puedan ustedes imaginar en estos micrófonos. Primera vez que tenemos un ingeniero nuclear. Sí. Hay que decirlo. Creo que el más alejado de todos, ¿no? Bueno, hay de todos. Hemos encontrado de otras Sí. ingenierías que dice uno, es increíble cómo caen en la cadena de suministro al final de su carrera profesional, y que no haya una carrera de licenciado en logística o ingeniero en logística en las universidades. Apenas incipientemente algunos tecnológicos lo están haciendo. Pero entonces, ¿por qué hablar de ingeniería, de la logística y de toda la cadena de suministro cuando hay todos estos ingenieros, pero no hay una carrera de ingeniería en logística? ¿Por qué hablar de ingeniería, Jorge? De hecho, así nos definimos, ¿no? Como Supply Chain Engineers nosotros, ingenieros especializados o ingenieros de cadena de suministro. Y esto se debe a que hay un conocimiento, hay una expertise, hay prácticas específicas de cadena de suministro que, como bien dices, no se ven muy por arriba en carreras como ingeniería industrial típicamente, u otras cursos, seminarios y hasta carreras, pero de posgrado, no de grado en ingeniería. Es correcto. Recién, como tú bien dices, está desarrollándose esa parte académica de grado, porque sí, en posgrados hay varias oportunidades en el tema. Porque en esta parte que mencionas que está en un proceso de formación, en que la gente genere esta cultura acerca de la logística, ¿cómo convencer a un director general o a un director de logística de que requiere cambios en su cadena de suministro y que al mismo tiempo necesita apoyo fuera de su organización? Mira,
Hoy en día las empresas están cada vez más focalizadas en los resultados, en los buenos resultados de su empresa. Entonces la única forma que hay de convencerlos es a través de un repago de esos cambios, ¿no? De que realmente son necesarios para ya sea mantener y crecer en el mercado, como optimizar servicios y costos hacia el interior de la empresa. Entonces, todas las actividades de cambio, ya sea inversiones en equipamiento, cambios de proceso, nuevas estrategias organizacionales de cómo llevar adelante las actividades logísticas y de cadena de suministro hacia adentro de las empresas, tienen que estar con esta visión del mercado y los impactos que tengan en los resultados de la empresa, ¿sí? Este toma de decisión dicen que tiene que venir de la cabeza de las organizaciones, es decir, del director general, obviamente con el apoyo del staff, de todo el equipo de trabajo. Pero si un director toma ya la decisión de revisar su cadena de suministro, de hacer los cambios que fueran necesarios, que a veces son de fondo, ¿a qué se va a enfrentar? ¿Ustedes con qué se han enfrentado? ¿Qué le aconsejarían a ese director para que sea más suave ese proceso interno, con el apoyo, desde luego, con el apoyo externo, ¿no? Sí, esos cambios tradicionalmente implicaban mover un centro de distribución, crear ciertas tecnologías internas que me permitan gestionar mejor esa cadena como acciones individuales. Hoy ya es parte intrínseca de la estrategia de negocio de esa empresa, ya sea grande o pequeña o mediana empresa, ¿no? Entonces, ya no es enfrentarse a decir, bueno, asigno ciertas inversiones y que mi equipo de gente, mientras hace la operación, mientras no deja de atender a los clientes, desarrolla este tipo de proyectos. Ya cambios en ciertos aspectos de la cadena de suministro impactan en toda la organización, entonces es una decisión que se tiene que tomar orgánicamente, obviamente con el respaldo de arriba hacia abajo, pero con el involucramiento de todos los que van a estar haciendo uso de esa cadena y operando o llevando adelante las actividades en esa cadena. Con esta experiencia que tú tienes, Jorge, de dos países importantes de Latinoamérica, la cultura ha avanzado en ese sentido, es decir, el director hoy está dispuesto sí a entrar a estos procesos, porque sí hay cultura, pero realmente existe la forma de hacerlo, la competencia les ayuda, la globalización. Sí, hay forma de hacerlo y de hecho muchas empresas están interesadas en llevarlo adelante. Yo explicaría en dos grandes rubros cómo se dan estos cambios o este interés en cambiar estratégicamente su cadena de suministro, ¿no? Uno es a partir de un cambio cultural de pensar que la consultoría no es un gasto innecesario, sino que es un facilitador para brincos o saltos de calidad en la forma de llevar adelante procesos, y por otro lado en un cambio cultural de todas las organizaciones de pensar a la cadena de suministro como parte clave dentro del desarrollo de la estrategia de negocio, ¿no? Jorge, en tu experiencia, la mejora en una cadena de suministro está en el recurso, es decir, por ejemplo, la administración de inventarios, ya sea en almacén o en transporte, o en la parte de planeación, en la parte de prevención de la demanda, por ejemplo, o está más bien en la ingeniería de los procesos. ¿Dónde están las áreas de oportunidad que han ustedes notado? En la cadena de suministro hoy tenemos oportunidades en toda la cadena en realidad. Tradicionalmente lo que más se atacaba eran los recursos, como tú mencionabas al principio. Tengo la instalación adecuada, tengo los inventarios adecuados. Hoy la verdad las mayores oportunidades hay ahí, pero no son las principales. Hoy la planeación de esa cadena, la estructura estratégica o la estrategia de distribución y de armar esa cadena de suministro es donde encontramos los principales
las principales oportunidades. Y justamente porque eso, ya sobre todo esa parte de recursos y de cómo ejecutar los procesos en la cadena, ya tiene tiempo, tiene 10, 15 años que se ha venido trabajando mucho en esas áreas. Y ahora sí es muy importante la parte de la estrategia. Porque en la experiencia global de MIVAC, ¿cómo está el talento logístico en México? ¿Contamos con el recurso humano que pueda responder a los retos de una cadena de suministro para hacerla mucho más eficiente? Hoy es un reto la gente en la cadena de suministro. Sin embargo, de lo que MIVAC está en Latinoamérica desde el principio de los 90 y a partir desde el 2000 aquí en México con presencia permanente, y de lo que hemos visto en estos años, ha habido un crecimiento muy fuerte en la calidad y en el conocimiento que ya tienen los ejecutivos hoy de logística. Nuestro acercamiento a esas empresas y el tipo de proyecto donde se generan las mayores oportunidades, como comentaba hace un ratito, han ido cambiando y evolucionando, siguiendo justamente esta evolución en el expertise, en el acervo de conocimiento que hoy existe en los ejecutivos. Donde sí vemos todavía una oportunidad o un área de desarrollo es conseguir, hay muy buenos ejecutivos de alto nivel, es muy difícil, hay muy buenos, pero escasos, diría yo, ejecutivos de medio nivel para ejecutar en la cadena de suministro. Exacto. Es ahí donde entran, de dónde vienes, de qué escuela, de qué universidad, no importa, vente, acá te formamos y creces en las áreas de logística preparados más por las empresas. Y hoy ya esas áreas de logística generan ejecutivos para otras áreas también. O sea, no es que haces toda tu carrera en la parte logística, sino que también es posible, hemos visto comúnmente que ejecutivos que se fueron formando desde, o sea, como tú decías, de recién recibidos o con poca experiencia en logística y que después pasan a otras áreas como cualquier desarrollo profesional de otras especialidades, ¿no? En el tema de tecnología, Jorge, ¿qué han visto ustedes? Ya hemos evolucionado el tema de Excel, ya tienen ustedes más tecnología. ¿Están las empresas listas para hacerlo en temas de costos, inversión? ¿Es caro? A ver, el Excel es hoy un mal necesario. Todavía quedan cosas por hacer para poder eliminar el Excelazo famoso. Uh-huh. Sin embargo, hay muchas tecnologías, incluso desarrolladas en México, que compiten con herramientas a nivel mundial, ¿no? De las grandes empresas, los conocidos de siempre, la matriz de Gartner que las expone y las evalúa. Sin embargo, hay oportunidades todavía para poder aplicar esas tecnologías que hoy existen en diferentes empresas y en diferentes ámbitos de esas empresas, donde ya el costo de esas tecnologías ya no es una barrera. ¿Aún y para las pymes? Aún y para las pymes. Hay desarrollos, volviendo a desarrollos de diferentes empresas nacionales mexicanas, que permiten escalar esa tecnología a pequeños empresarios o medianos empresarios. Y el otro tema que impacta en eso es el dejar de tener grandes inversiones iniciales, de empezar con aplicaciones estándar, sencillas, basadas en software as a service, como renta de una licencia y no compra de un software, un paquete y unas licencias, ¿no? Porque en la parte de las empresas, para que tengan mucho mayor visibilidad, ¿tú qué les recomendarías? ¿Cómo lo pueden lograr para ser mucho más eficientes? Normalmente la visibilidad se asocia a una herramienta de vuelta que me permita ver, no sé, en una pantalla toda la cadena. Nosotros lo consideramos más como una serie de procesos que me permitan tener disponible la información en la cadena para que sea visible y transparente a distintos actores, no solamente internamente en la empresa, sino que tanto clientes como proveedores, como otras empresas,
puedan tener acceso a esa información, obviamente con las restricciones de seguridad que apliquen en confidencialidad en cada uno de esos pasos, pero que me permitan hacer lo más conocida para las personas involucradas en los procesos que suceden y los estados de los distintos procesos dentro de esa cadena de suministro. Con un tema de comunicación, ¿no? Que estén enterados, integrados. Sí, exacto. Y ese es en realidad el último eslabón, porque yo primero tengo que generar todos los procesos internos dentro de mi cadena de suministro para tener disponible esa información y que sea coherente y actualizada en tiempo real para que sea útil esa información. Sí, complementando esto que menciona Gaby, vemos que a veces cuesta trabajo la comunicación interna, ¿no? Es decir, que marketing, cuando hace sus campañas de mercadotecnia, considera el área de logística, y así cada una de las áreas. Ese es un problema, pero luego nos salimos a la cadena de suministro y no necesariamente el que me sigue en la cadena o al que sigo en la cadena están involucrados en un proceso de esta naturaleza. ¿Cómo invitarlos o cómo lograrían a que, si yo empiezo un proceso de estos, venga también el de atrás, el de adelante y los que están adentro de mi organización? Sí, el reto interno es típico, es algo que es muy común en diferentes empresas. Obviamente en empresas más grandes es más notorio, en empresas más pequeñas se resuelve con un trato directo que a veces no es el proceso más adecuado tampoco. Y el otro reto es estas cadenas colaborativas que tú hablas, ¿no? De que tanto el eslabón anterior como el siguiente tengan una integración en la información que se comparte para poder hacer mucho más eficiente toda la cadena, no solamente mi cadena interna de suministro, ¿no? ¿Ustedes cómo ven a México en los próximos, no me voy a ir tan lejos a los 10, dentro de 5 años, cómo ven a un México logístico? Mira, qué bueno que se haya firmado el acuerdo, que hayan distintos sectores y gobiernos llegado a ese acuerdo. Seguramente va a traer mucha tranquilidad. Ya pasamos el primer eslabón del cambio de gobierno. El otro tema que estaba latente en las empresas era el Tratado de Libre Comercio. Y ahora el gran reto es estar preparados, justamente como tú decías, para esos crecimientos o esas oportunidades que abre este nuevo tratado. Yo creo que por un lado no solamente es el tratado en el comercio de América del Norte, sino que toda esta experiencia de reformular el tratado abrió los ojos a México de no solamente Norteamérica es mi mercado, tengo que tener preparada mi cadena de suministro, de distribución para el resto de los mercados, Europa, el resto de Latinoamérica, como backup ante eventualidades como la que sucedió en este tiempo de incertidumbre con el Tratado de Nueva Comercio. Y el nuevo tratado lo que sí va a poner mucha más presión es sobre temas de infraestructura a nivel nacional, de nuevas formas de llegar en esa cadena de suministro, como intermodalidad, colaboración entre las empresas para poder hacer uso de todos esos beneficios o oportunidades que da el tratado, ¿no? Es ahí donde toma importancia el de veras hacer un nuevo aeropuerto, que de acuerdo a la visión de Soy Logístico Asociación, Texcoco sería una muy buena opción sin ser conocedores técnicos ni ecologistas, pero de que se requiere. Anunciaban en esta misma semana que Querétaro, el aeropuerto de Querétaro podía recibir la carga de la Ciudad de México y no se ponen a pensar en el tráfico que habría en la carretera México-Querétaro de entrada a la ciudad por el tráfico que generaría eso. Bueno, ese sí, esos son temas que nos vamos a ir encontrando en el camino. Se nos termina el tiempo, el radio es así, así que te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, Jorge. Muy rápidamente, Israel, la página de saludo al auditorio y la página de MIBAG para que nos contacten. Buenos días, la página de MIBAG es www.miebach.com. Ahí escogen ustedes el país y el idioma, en este caso México en español. Y tienen la oportunidad también de configurar sus contenidos más interesantes para cada vez que acceden tengan prioridad en esos contenidos.
Perfecto, pues no olviden también estar en contacto con nosotros en Facebook y en Twitter en @soylogístico y en nuestra página web www.soylogístico.org.mx. Y bueno, también nos escuchan en México, pero también en muchos países de Centroamérica, entonces para ellos también toda esta información puede ser muy interesante. Bueno, estuvimos en los micrófonos, Gabriel Hernández. David Martínez. Nos escuchamos el próximo sábado. Buen fin de semana.